Cinematógrafo, la gran maravilla francesa, llega a nuestro Puerto Plata, la gran atracción del siglo, justo aquí. Diciembre 28 de 1895. El Salón Indio del Gran Café de París fue el escenario escogido para exhibir las primeras imágenes en movimiento. Allí, dos hermanos conocidos como los Lumière presentaron al mundo su invento, el cinematógrafo, aparato que tenía la capacidad de filmar y proyectar imágenes sucesivas. Los franceses quedaron impresionados con las imágenes de una locomotora y empleados saliendo de la fábrica de los Lumière. La curiosidad del nuevo invento se despertó en el mundo entero. Es así como el cinematógrafo viaja por el mundo, siendo nuestro país uno de los primeros lugares de Latinoamérica en exhibirse, con su intención de crear una república cinematográfica. Antes de la llegada del cinematógrafo, nuestro país fue testigo de varios inventos que pretendían crear imágenes en movimiento. El primer invento en llegar a la isla fue el diorama del francés Louis Daguerre, exhibido en 1859 en Santiago. El diorama es un modelo tridimensional de un paisaje, pintado con efectos de luces que simule un entorno real. 20 años más tarde, se exhibe en Santo Domingo el estereoscopio, aparato que presenta una doble imagen que se mezcla en nuestro cerebro como una sola imagen estereoscópica. Para finales de siglo, se presenta en Santiago el estereopticón, con el que se toman varias vistas del presidente de la época, Ulises Erox. Bastaron solo 5 años para la llegada del cinematógrafo al país. Puerto Plata fue el puerto de entrada para el empresario italiano Francesco Greco, quien adquirió un proyector y una cámara de la Casa Lumière. El hecho de que aquí por primera vez sea en Puerto Plata y no en la capital, yo creo que es obvio también por el progreso y desarrollo económico tanto de la capital como de Puerto Plata. Pero eran viajeros, no eran cineastas ni mucho menos, eran empresarios pequeños. Y en 1900 es cuando aparecen 3 o 4 cortos. Antes de eso, ciertamente que aparecen noticias de o que van a venir o que están recorriendo la zona algunos de esos empresarios, entre comillas. Pero es la noche del 27 de agosto de 1900 cuando se exhibe por primera vez el invento de los Lumière en el desaparecido Teatro Curiel de la ciudad norteña. Se proyectaron una serie de películas realizadas por los Lumière, como Riña de Niños y Juego de Naipes. La primera noche de exhibición no contó con mucho apoyo, pero después de la segunda noche, nadie quería ser el último en ver las imágenes en movimiento. Decir que fue un éxito, como dicen muchas veces las crónicas en la prensa, que fue un gran éxito, yo creo que es más propagandístico que otra cosa. No fue tan aceptado, pero todo el mundo tenía que verlo porque eso era de lo que se estaba hablando en aquel momento. Porque dice, si tú no has visto el cine no está la cosa, ¿no? Pero el cine era una cosa llamativa, pero difícil de aceptar y de entender. Sin embargo, el cine no lograba calar en los dominicanos, ya que el teatro tenía mayor atractivo y el público se quejaba de lo incomprensibles que eran las películas.
Todavía tuve la suerte de encontrar gente que había participado en esas proyecciones, vamos a decir, breves. Yo creo que mucha gente es posible que realmente no sabían leer imágenes, ni sabían tampoco que la multiplicación de imágenes es para dar diferentes aspectos de la realidad. O sea que eso fue un obstáculo a los primeros espectadores. Y durante un tiempo largo, acomodarse a un lenguaje totalmente nuevo. Segundo, estar a oscuras y en silencio, eso tampoco era, yo creo que era difícil para muchas personas. Un público además acomodado al teatro y que además lo podían corear y podían cantar y se aprendían las melodías. A veces leer cartelitos, subtítulos, ¿verdad? O sencillamente la pantalla en negro con letras blancas, y no todo el mundo estaba acostumbrado tampoco a leer rápido. Entonces eso fue un obstáculo. El hecho de que pensaban, si se tomaba un tren que entraba en la estación y se iba acercando, la gente creía que venía arriba de ellos, ¿no? Convertido en toda una atracción, el cinematógrafo recorre la ciudad de Santiago, La Vega, hasta llegar a Santo Domingo en noviembre al desaparecido Teatro La Republicana. Un mes después, se presenta el Vitascope de Thomas Alva Edison, pero el público salió insatisfecho por el aparato no responder y sus deficiencias. Pero es en el verano de 1915 cuando se realiza la primera filmación en territorio dominicano, Excursión de José de Diego a Santo Domingo, un reportaje del fotógrafo español Rafael Colorado sobre la visita del delegado puertorriqueño. Durante los 8 años de intervención norteamericana, se incrementaron las exhibiciones de películas americanas a causa de la Primera Guerra Mundial, pues estaban prohibidas las producciones alemanas y países enemigos en el país. En este periodo se creó un cine flotante para niños a bordo del buque de guerra Dorotea. Ahí había un cine volante, ¿no? Y entonces con una yola llevaban a los muchachos al barco para proyectarle películas ahí. Era una manera también de ganarse la ciudadanía, de decir, fíjate, de estar entreteniendo a los muchachos. No sé hasta qué punto los muchachos entendían lo que estaba pasando, porque además si no estaba traducido al castellano, difícilmente, ¿verdad? No es hasta 1922 cuando un fotógrafo y editor dominicano, Francisco Arturo Palau, emprende la filmación de la primera película auténticamente dominicana, La leyenda de Nuestra Señora de la Altagracia, tomando como escenario el altar de la patria. En lo cual lo ayudó su primo, don Bernardo Pichardo, que escribía muy bien. Él le preparó un guión, entonces llamó a muchachos de las familias amigas y vecinas. Entonces estaba mi amigo de la infancia, que ya murió, Pirín Peinado, ¿no? José Bienvenido Peinado, su sobrino, el sobrino de don Pancho, Panchito Palau. Y entonces puso a filmar, un verbo que no existía entonces, la película de La leyenda de la Altagracia. Entonces yo recuerdo que la niña que hizo de la protagonista de la leyenda, ¿no? La niña que le pidió a su papá la imagen de la Altagracia, fue una niña que no era por cierto dominicana sino venezolana, Alma Solesi. Que en un momento del padre de la niña, que ha hecho el viaje buscando la imagen de la Virgen de la Altagracia, por fin la encuentra y hace un viaje larguísimo y tiene que hacer descansar en casas en que se encontraba en el camino, tenía que pedir alojamiento, y él llevaba el rollo con la imagen de la Virgen, que la guardaba con un celo del otro mundo, pensando que se la pudieran robar, porque él quería darle esa satisfacción, ese gusto a esa niña. Y hay un momento muy, muy jocoso, porque el momento en que él se va a acostar, él se recuesta en la cama, y entonces él quiere estar seguro de que
de que está solo, que nadie le puede robar esa imagen, y cuando está así en la cama se inclina y levanta de un lado la sábana para ver si debajo de la cama hay alguien. Y recuerdo que eso fue un detalle que produjo mucha risa, porque realmente la sensación que produjo no era que estaba buscando a ver si había alguien debajo de la cama, sino que había una vacinilla debajo de la cama. Tras una publicidad que incluyó carteles y trailers, fue estrenada la noche del 16 de febrero de 1923 en los teatros Colón e Independencia de Santo Domingo. Toda la ciudad fue y se repitió muchísimo. Batió el récord de repeticiones. En aquella época, una película se daba un solo día, porque si tú la dabas un segundo día ya no iba nadie, ya todo el mundo la había visto, ¿no? Palau, motivado por el cine, filma otras producciones como el documental La República Dominicana y Las Emboscadas de Cupido. Era que, bueno, una muchacha que tenía sus padres, entonces el galán joven que encarnó Paino Pichardo se enamoró de ella. Entonces el padre, que estaba personificado por mí, a pesar de que yo tenía 18 años, me pusieron un bigote blanco y polvo en la cabeza. Yo no era calvo entonces, yo tenía 18 años. Y yo me oponía a ese matrimonio. Y entonces la mamá sufriendo, la mamá encarnada por Delia Weber, la poetisa. Entonces el novio desesperado y ella también, que se pasaba el día llorando. Angelina Landestoy era la que hacía de la muchacha, como hija mía. El intento fugaz de Palau se extinguió rápidamente. Ya en 1924 había abandonado el cine por su falta de rentabilidad y continúa con la fotografía. Acabó como tenían que acabar muchas cosas, ¿no? No fue una gran empresa, ni fue un gran aporte para el cine, pero fue el primer cine dominicano, eso sí tenemos que reconocerlo. Las exhibiciones internacionales seguían en apogeo. Un ejemplo ocurrido fue en 1928. Tras una gran gala y despliegue publicitarios, se estrenó en el Teatro del Capitolio el film soviético sobre la masacre de Odessa, Acorazado de Potemkin, provocando el cierre de funciones en varios cines, convirtiéndose así en un gran fenómeno. En 1930, el cine sonoro hace su entrada a Santo Domingo, con el estreno de Lucky Boy, un mes después de las elecciones del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Con el inicio del gobierno de Trujillo, el cine se ausentará por más de 31 años. Solo se realizan documentales y noticieros. Todo giraba en torno al jefe y su propaganda política. Un puente para el yaque. Un tributo a los inspirados constructores de puentes. Puentes destacados. Puentes fabricados por la United States Steel International. Cine. A él le convenía, por lo menos, y como propaganda, los noticieros que se ponían en los cines como complemento, ¿verdad? O haciendo tiempo para antes de poner la película, se ponían casi siempre noticiarios extranjeros que tenían algunas noticias, ¿verdad?, desde el país. Pero se prefirió, y yo creo que fue imposible hacer cine nacional, excepto cine de propaganda, como el noticiero, ¿verdad? Solamente lo que se filmaba con él eran los homenajes que le hacían en los pueblos durante el año entero. Entonces eso se cubría, los desfiles, una fiesta se hacía en la noche, pero solamente cuando había inauguraciones de alguna obra, también se cubría eso. La actividad cinematográfica aquí era nula, se puede decir, completamente nula. No había nada, ni siquiera proyectos extranjeros que vinieran aquí a filmar películas. Creo que fue una época realmente de otro tipo de actividades. Muchas actividades culturales había, pero no realmente en materia cinematográfica.
Las películas fueron clasificadas por colores: blanca, inofensiva en todos los aspectos; rosa, inconveniente para los jóvenes; roja, temas escabrosos e inmortales; verde, si era pornográfica; y negra, si era impía y en contra de la religión. Paralelamente a la ausencia del cine local, varios dominicanos se destacan en el extranjero. Tal es el caso de María Montez, convertida en una diva de Hollywood, denominada la reina del Technicolor. María Montez nunca fue una actriz, María Montez fue una estrella. Eso hay que aclararlo, es decir, que fue la primera actriz, no. O sea, fue la primera mujer, la primera dominicana en llegar a Hollywood. María Montez era una mujer bellísima, se especializó en hacer papeles de princesa exótica o gitana, o bueno, la cuestión que eran películas de fantasía. Entre sus filmes se destacan Ali Baba y los 40 ladrones y Mujer Cobra. No te atrevas a dar un paso más. Roberto, sigue con los mulos que te alcanzo luego. Otro dominicano ausente es el cineasta Oscar Torres. Realiza películas en Puerto Rico y es pionero del cine cubano en producciones como Nenén de la Ruta Mora, Olas y Arenas y Realengo 18 en 1961. Bueno, Oscar Torres fue número 1 en el cine cubano de la Revolución. Prácticamente muchos de los cubanos reconocen que el cine cubano lo hizo Oscar Torres. De toda su producción cubana, la más conocida internacionalmente es Realengo 18. Y en Puerto Rico llegó a hacer muchos documentales, algunos eran cortometrajes, otros eran largometrajes. Nunca hizo cine de ficción, pero era muy buen documentalista. En Francia se destaca el dominicano Jean-Louis Jorge. Realizó diversas películas de drama y suspenso, como Las serpientes de la luna de los piratas y Melodrama. Jean-Louis Jorge es un caso muy interesante porque él sabía hacer cine, pero no tenía los recursos. Él hizo 2 películas de largometraje, Melodrama y Las serpientes de la luna de los piratas, que yo las he visto. Son películas muy buenas, pero son películas hechas en 16. O sea, es mejor dicho, yo que fue en... Bueno, ni me acuerdo ya. Lo que sí se puede asegurar de su cine es que el cine es muy bien hecho. Ahora, es un cine que no pretendió que se exhibiera aquí, que se vendiera aquí, aunque tenga subtítulos y todo lo que tú quieras, pero es un cine extranjero. Lo único dominicano de ese cine es él. Después de la caída de Trujillo, el dramaturgo dominicano Franklin Domínguez filma La Silla, casi 40 años después de los intentos de Palma. La película La Silla fue una obra de teatro que yo escribí que se llamaba ¿Quiénes son mis jueces? Esa obra se escribió en Nueva York para presentarla y levantar fondos para que regresaran los exiliados dominicanos que residían en Nueva York, conseguir dinero para el pasaje y venir, pero nunca se llegó a hacer en teatro. Camilo Carrao, que entonces vivía en Nueva York, ese gran actor dominicano recientemente fallecido, pues me sugirió que convirtiéramos el libreto de teatro en una película. Y así fue que surgió la película La Silla en los años más o menos 61. Es una película de un solo personaje, con una silla y un retrato de Trujillo y algunos elementos más o menos. Indiscutiblemente que la película La Silla viene siendo la primera película dominicana de largometraje profesional que se hace. Y decimos esto porque los otros, como yo califico lo anterior de Palau y de algunos más que trabajaron en el cine, más bien prehistoria del cine, es decir, los inicios de los intentos cinematográficos que hicieron en el país. La cuestión está en que eso hubiera sido más exitoso como obra de teatro, mucho más. Como película es lenta. Ninguno de los que trabajaba ahí sabía de cine.